Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien de salud cada uno de ustedes, asimismo cada uno de sus familiares. En esta oportunidad vamos a desarrollar de manera conjunta el tema de población peruana. Bien, en este tema de población peruana nosotros queremos tomar en cuenta lo que es los indicadores demográficos, ya que es un punto muy importante, y pues establecer algunas características relevantes en todo caso. Muy bien. A ver, nuestro tema entonces del día de hoy es acerca de la población peruana, pero para poder conocer las características de nuestra población es importante que nosotros hablemos de los llamados censos. Y justamente, ¿no? Los censos son los que llevan a cabo o tienen dentro de ellos los indicadores demográficos. Recordemos que el último censo se desarrolló en el año 2017 y el instituto encargado de hacer este tipo de investigación fue el INEI. ¿Qué significa INEI? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Él fue el encargado de desarrollar todo este censo. Sin embargo, recordemos que también este censo tuvo muchos datos erróneos, por ende se habla de un aproximado de casi el 5% de error. ¿Listo? Como estamos hablando de un cuadro estadístico, cuando hablamos de un 5% de error es demasiado alto, ¿listo? Muy alto. Siempre cuando tú realices una investigación, una tesis, lleves a cabo datos, nunca tu error puede superar, nunca, tu error puede superar el 1%. Aún cuando esté en un 1%, es posible que te hagan rehacer toda esa investigación. Entonces, miren, estamos hablando de que un 1% ya es una situación crítica, entonces un 5% en realidad este censo no tendría que haberse tomado en consideración. Y algunos pueden decir, profesora, pero solamente es un censo, solamente es recopilación de datos de la población y todo ello, no tiene tanta relevancia. En realidad sí tiene mucha relevancia. Recordemos que hoy en día hablamos, por ejemplo, de las llamadas vacunas, ¿no? Las vacunas para el desarrollo, o perdón, para la prevención o contrarrestar, en este caso, el COVID. Entonces, ¿cómo yo sé cuántas vacunas, cuántas dosis debo solicitar para mi territorio y cómo lo voy a distribuir entre las 25 regiones políticas, bien, que existen en nuestro territorio peruano y pues considerando también a la provincia de Lima? ¿Listo? O sea, ¿cómo yo sé cuál será la distribución adecuada de estas vacunas si es que no tuviese exactamente la cantidad de población peruana y por departamentos, por regiones políticas o por provincias y distritos? Entonces, eso fue uno de las situaciones críticas que se vivió en este censo. Por ello, se pidió que se rehiciera este tipo de datos. Sin embargo, también estamos hablando de la inversión cuantiosa pues, para el desarrollo de este evento, ¿no? Así que no queda de otra que quedarnos con estos datos un poco errados, pero que al menos pueden ayudarnos al manejo de información. ¿Listo? Nos puede ayudar al momento de manejar algún tipo de información. Ahora bien, pero ¿por qué llegó a tener tantos datos de error? Es que recordemos que nuevamente los que participaron directamente dentro de esta elaboración de censo fueron estudiantes de quinto año de secundaria, ¿no? Jóvenes que estaban en vamos a decir, en un estudio preuniversitario, ¿listo? O estudiantes de los primeros ciclos de la universidad. Profesora, ¿y qué tiene que ver ello? Es que te estás dando la responsabilidad de algo tan importante y esencial para nuestro territorio, para nuestro estado, a estudiantes de quinto año de secundaria. Bien, no todos ellos van a tener la responsabilidad pues, de recolectar los datos de manera adecuada, bien, y que finalmente lleguemos al objetivo. Acá necesitamos de personas que tengan un poquito más de avance académico tal vez, porque no solamente es recolectar, sino también tener la responsabilidad, y quizás no avance académico, pero sí la madurez de poder ser responsables ante la recolección de tan importante información. Pero ¿por qué fueron estudiantes de quinto año de secundaria los que participaron, o en todo caso estudiantes de nivel preuniversitario o estudiantes de los primeros ciclos de universidad? Porque son ellos los que podían acceder a un pago día domingo,
más de 8 horas laborales, sin desayuno, sin almuerzo, y en muchos casos sin cena, bien, acceder a 50 soles. Claro, un pago de 50 soles para un estudiante en tal nivel académico todavía, 50 soles en un solo día es mucho dinero. Pero cuando tú ya comienzas a tener un mayor roce en ámbito laboral, te vas a dar cuenta que 50 soles en realidad es un gran engaño. Bien, y recordemos que este censo, muy aparte de no tener a las personas muy capacitadas para la recolección de información, no fue bien planificada. Se tomaron consideraciones erradas a la realidad que se vive, ¿no? Se les había indicado a cada persona que iba a censar de que iban a censar a 10 viviendas. Y claro, cuando tú piensas en 10 viviendas, estás pensando en 10 casitas. Sin embargo, cuando ellos llegaron, no 10 viviendas, 10 casitas, 10 en este caso familias. Cuando ellos llegaron a esos lugares, se dieron cuenta que eran más de 10 personas. Entonces, al encontrar más de 10 familias, los padrones que ellos tenían para ser rellenados eran insuficientes. Bien, a ellos se tuvo que en ese instante garantizar padrones y pues al garantizar en alguna familia los padrones, en alguna vivienda, perdón, los padrones, se iba reduciendo pues para otros hogares. Así que al final hubieron personas que no fueron censadas, otras fuimos censadas a altas horas de la noche. Bien, pasaba a las 8 de la noche, cuando en realidad el censo estaba programado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, muy aparte de que ese día de paralización también de actividades, porque se pide a la población que no salga a trabajar, a menos que sean actividades necesarias de suma urgencia, bien, solo ellos tenían el permiso previo, pero los demás nos manteníamos en casa. Y eso también generó, muy aparte de que fue mal desarrollado, generó situaciones económicas, ¿no? Afectó a la economía en todo caso, pero es necesario, perdón, pero fue mal planificado en todo caso. Bueno, algo que sí tenemos que tomar en consideración es que este censo fue el 12º ya de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. O sea, una vez más pudimos tener la participación de las comunidades indígenas. Es necesario, nuevamente repetimos, la presencia de estos indicadores, ¿ya? Porque no van a poder dar a conocer la realidad de nuestra población. Bien, a ver, ahora sí, recordemos que el censo ha sido de facto. El censo de facto involucra que nosotros participamos, estamos dentro de nuestra casa o en el lugar donde nos encontremos en ese momento, somos censados. Bien, ese es el censo de facto. Bueno, indicadores que vamos a ver, indicadores que son necesarios dentro del estudio del censo. Por ejemplo, tenemos el indicador considerado población absoluta. Cuando nosotros hablamos de población absoluta, estamos hablando del total de habitantes que residen dentro de algún espacio geográfico. ¿Listo? Total de habitantes presentes dentro de un espacio geográfico. ¿Puede variar la cantidad de habitantes? Sí. ¿Entre censo y censo? Claro que sí, porque eso va a depender de los factores que existan en nuestro entorno. Entonces, como dice acá, ¿no? La población absoluta es el número total de habitantes presentes en un determinado territorio, que puede ser un país, una provincia o un distrito, en un momento determinado, ¿no? En el momento de desarrollo del censo, en todo caso. Según el censo del 2017, hemos sido prácticamente 31.237.385 habitantes. Pero no todos ellos participamos del censo. Lamentablemente, solo 29.381.884 habitantes fuimos censados y una omisión de casi 1.855.501 habitantes. Y eso es demasiado en realidad. Bastante erróneo. Por eso es que escuchábamos de movilizaciones de comunidades, de distritos, de provincias, más que nada de distritos, ¿no? Son más pequeños,
escuchábamos de movilizaciones. ¿Por qué? Porque al momento de realizarse el censo del 2017 se indicó de que habían menos personas. Y al indicar ello de que existen menos personas, pues se les asignó menos cantidad de recursos económicos y eso comenzó a afectarlos a ellos. Claro, si tengo menos recursos económicos no voy a poder invertir en mi población, en las necesidades que ésta puede estar teniendo. ¿Bien? Porque siempre los recursos económicos del Estado son distribuidos según la concentración poblacional. Por eso muchas veces se habla, ¿no? Oye, ¿por qué Lima recibe tanto apoyo económico por parte del Estado? ¿Por qué se le asigna tanto dinero? Y si hablamos del departamento de Lima, o si hablamos en este caso de la provincia que más recibe, es la provincia de Lima, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una de las provincias que concentra mayor cantidad poblacional. Muy aparte que la región política de Lima o el departamento de Lima también concentra la mayor cantidad poblacional. Estamos hablando de casi un 30% de la población peruana viviendo en el departamento de Lima. ¿Ves? Entonces, más personas de las que viven en toda la zona andina. Eso conlleva, eso se logra, esa designación económica se logra justamente conociendo la concentración poblacional. Pero lo que hemos podido notar en un cuadro estadístico, en este caso la gráfica estadística, es que nuestra población tiene una tendencia de seguir incrementándose año tras año. ¿Listo? Seguimos teniendo esa tendencia de ir incrementándonos. Claro que ya no lo hacemos quizás a la misma velocidad, pero seguimos en ese proceso de incremento. Recuerdan en la década del 40 que justamente, ¿no? Por ahí hablaba Javier Pura Vidal, éramos casi 7 millones de habitantes. Sin embargo, para el 2017, estamos hablando prácticamente de casi 77 años después, ya éramos 31 millones de habitantes. Entonces tenemos esa tendencia de seguir creciendo. Como dice acá, ¿no? La población peruana ha crecido en un 40%, en un 400% si lo consideramos con el censo realizado en la década del 40, donde eran casi 7 millones. En el 2007 fue de 28 millones. Entonces vemos una explosión poblacional que ha existido dentro de nuestro territorio. Aquí contamos con los departamentos más poblados. Los departamentos más poblados tenemos a Lima, la zona de Piura y La Libertad. Ojo, departamentos, no te confundas departamentos con ciudades, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, departamento más poblado en este caso sería Lima, Piura, La Libertad. Y si hablamos de los menos poblados, pues tenemos a Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Bueno, en el caso de Tumbes se podría decir por su extensión territorial, es bastante pequeña, por ende tiene menos población, válido, pero Madre de Dios, a pesar de ser una mayor extensión que la zona de Tumbes, tiene también poca concentración poblacional y es por su ubicación geográfica en la zona amazónica de difícil acceso en este caso. Y la zona de Moquegua también. Dice, ¿no? Actualmente en el Perú, o el Perú en todo caso, es considerado el cuarto país más poblado a nivel de Sudamérica. Bien, a nivel de Sudamérica. Listo, vamos por acá. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas? Bueno, en el caso de nuestro territorio, la ciudad más poblada es tanto Lima y el Callao. Donde no, ojo, estamos hablando de Lima metropolitana, ¿ya? La famosa Lima metropolitana, que en realidad es la provincia de Lima. Bien, esta en conjunto con el Callao concentran en todo caso 8.562.280 habitantes. Bien, por ende es la zona más poblada y por ello te digo, siempre va a ser la zona que mayor aporte económico va a recibir por parte del Estado, por la alta concentración poblacional. Por eso tenemos proyectos de construcción de puentes, ¿no? O bypass en todo caso, para agilizar el transporte, porque sabemos que es un caos por la alta concentración y alta demanda de estas vías por parte de la población. Entonces ahí está, la ciudad de Lima es una de las más pobladas, sigue Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo. Bien, si te das cuenta, algo particular de estas ciudades es que todas ellas se ubican en la región natural conocida como costa. ¿Listo? Todas ellas se establecen
en la región natural de la costa. Entonces, eso nos llama de alguna forma la atención. Ya, entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Las ciudades más pobladas se encuentran en la región andina? Falso. ¿En la región amazónica? Falso. ¿Dónde se encuentran? En la región costera. Pero justamente dentro de Lima metropolitana tenemos uno de los distritos más poblados a nivel nacional y es la zona de San Juan del Lurigancho. Tiene casi 1 millón de habitantes, 38.495 en total, ¿no? Personas viviendo en todo este territorio. Bien, en el distrito de San Juan del Lurigancho, uno de los más poblados y sigue teniendo la tendencia de incrementarse. Entonces vemos acá justamente cómo está hoy en día el distrito de San Juan del Lurigancho. Bueno, después de San Juan del Lurigancho, ¿recuerdas? Los dos San Juan del Lurigancho, después tenemos a San Martín de Porres, Atevitarte, Comas, el Callao. Y así sucesivamente van a ir bajando la concentración de distritos. Ahora, ¿te acuerdas que durante la pandemia se escuchaba mucho acerca de los cuadros más altos de contagio, los cuadros más altos de defunciones, hablando con respecto a Lima, ¿no? Y se mencionaba siempre San Juan del Lurigancho, hay caos, no hay mucho oxígeno, la gente, o en el caso de las vacunas, ¿no? Personas que tenían que hacer cola durante la noche, bien, en la madrugada, para poder acceder a la vacuna. Porque San Juan del Lurigancho tiene esa alta concentración y es normal. En cambio, si hablamos con el distrito, por ejemplo, de Los Olivos, ¿no? El distrito de El Agustino, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que ellos tienen menor concentración poblacional y de seguro que cuando tú fuiste, si perteneces a estos otros distritos de excepción de San Juan del Lurigancho, seguro cuando tú fuiste, o San Martín, perdón, también, es posible que no hayas hecho cola, ¿no? Y si hiciste cola, era una cola bastante pequeña, ¿no? Te demoraste por ahí 1 hora quizás, porque entre lo que escribías, ¿no? Tu hojita, entre que te sentabas, entre que recibías la dosis, todo te habrá tomado 1 hora. Sin embargo, los que vivían en San Juan del Lurigancho tuvieron que madrugar, ¿listo? Para poder acceder a la vacuna. Muchos adultos mayores, y eso fue justamente la llamada de atención que se le hizo al Ministerio de Salud, porque eran adultos mayores los que estaban haciendo cola, porque no podían acceder con facilidad a la vacuna. ¿Ves? Entonces, eso se da. Es normal que ese tipo de situaciones se vivan o que se generen cuando no se planifica bien en base a la realidad que estos distritos tienen. Pero yo no voy a pensar poner la misma cantidad de, en este caso, enfermeros o enfermeras, apoyar a la vacunación, como puedo pensar, ¿no? En la zona en Rima, por ejemplo, ¿no? Rima que tiene casi 174,8, ¿no? 1.000 habitantes, por ejemplo, yo no puedo pensar en ellos de la misma forma como puedo pensar en la zona de San Juan del Lurigancho. Bien, entonces ahí está la diferencia y la situación crítica, ¿ya? Que se vivió, pues, justamente al inicio de la vacunación que se sigue desarrollando dentro de nuestro territorio. Entonces, ahí resaltamos a los distritos más poblados. Bien, acá tenemos los 30, por si acaso, distritos más poblados del país, ¿ya? Y entre ellos están. Los menos poblados van a estar en la zona andina, amazónica. Ahora, el siguiente indicador que tiene una relación directa con la población absoluta es la población relativa. ¿De qué nos habla la población relativa? Nos habla de la cantidad de habitantes que podemos encontrar, ¿listo? Dentro de 1 kilómetro cuadrado, tanto a nivel nacional, regional o local. Bien, esto puede ir variando con el pasar del tiempo. A la población relativa también se le llama concentración poblacional, porque justamente tú estás haciendo un análisis de cuántas personas ingresan dentro de 1 kilómetro cuadrado, eso se le llama concentración poblacional. Y esta puede cambiar. Hay espacios donde la concentración poblacional será mayor y hay espacios donde la concentración poblacional será menor. Puede depender de la cantidad de personas que habiten, puede depender de la extensión territorial, ¿ves? Entonces, la densidad poblacional o población relativa
depende de la extensión del territorio y la cantidad de habitantes que puedan ir dentro de ese espacio. ¿Cómo se obtiene? Bueno, es una simple división, donde vas a dividir el número total de habitantes por el área expresada en kilómetros cuadrados. Entonces, como te das cuenta, dependemos del número total de habitantes. A esto le llamamos población absoluta. ¿Ves? Población absoluta. Entonces, la población relativa depende de la población absoluta sobre el área, ¿no? Recuerda que el área no cambia, pero ¿quién sí está cambiando? La población absoluta. Si la población absoluta se incrementa, la población relativa también incrementa. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. La población absoluta ha ido incrementando. Lo hemos visto comparando la década del 40 con el año 2007. Hubo un incremento del casi 400%. Entonces, eso hizo también que la densidad poblacional del territorio peruano se incrementara. Sin embargo, si esta población absoluta se reduce, la población relativa también se reduce. Hay una relación, vuelvo a repetir, de manera directa. Entonces, el número de habitantes por kilómetros cuadrados es igual a la densidad poblacional, población relativa o concentración poblacional. Hoy en día hablamos de casi 24 habitantes por kilómetro cuadrado dentro de nuestro territorio nacional. ¿Bien? Vemos acá el cuadro estadístico, como te dije, al igual que la población absoluta, hemos tenido un proceso de incremento. Mira cómo era en el año 1940, 5.5, o sea, 5.5 habitantes por kilómetro cuadrado, y cómo es hoy en día en el 2017, según el censo del 2017. Hay un proceso de incremento. Aunque esto no se basa mucho en la realidad, o sea, si yo quiero saber la realidad de la población, cuánta población existe, la densidad poblacional solamente es un dato estadístico para saber cómo está distribuida mi población. Pero si no vamos a la realidad, nos asomamos ahorita quizás los que vivimos en las ciudades, nos asomamos a la puerta de nuestra casa y vamos a visualizar que existen más de 24 personas viviendo en una sola cuadra, y una cuadra no es un kilómetro cuadrado. Entonces, este es un dato solamente relativo, por eso se le llama, ¿no?, población relativa, porque estoy haciendo una comparación nada más, o estoy tomando datos estadísticos nada más. Sin embargo, no es algo real, correcto, ya, sino solamente es una estimación en todo caso. Bien, el Perú, si hablamos de densidad poblacional a nivel de Sudamérica, el Perú ocupa el 5º lugar a nivel sudamericano. Los distritos más densos, los departamentos más densos, hablaríamos mejor dicho de regiones en todo caso, ¿no? Regiones políticas más densas, tenemos el Callao, la zona de Lima y de Lambayeque, ¿ya? Regiones políticas, no tanto departamentos, porque el Callao no es un departamento, es una región política, o en todo caso provincia constitucional. Y ahí sí, podemos decirle departamentos o regiones políticas como Madre de Dios, Loreto y Ucayali, ¿ya? Entonces, ellos sí podríamos considerar como los menos densos, ¿ya? Algo importante, algo que se ha podido denotar en todo caso, que los departamentos más densos son los que se encuentran dentro de la zona costera nuevamente, porque tienen mayor concentración poblacional o mayor cantidad poblacional en todo caso. Pero los menos densos son los que están en la región amazónica, ¿ya? Menos densos en la región amazónica. Esa es también la característica que podemos nosotros tomar en consideración. Bien, la siguiente tasa es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad nos habla de la cantidad de niños que nacen dentro de un territorio, considerando a los habitantes que habitan, o vale la redundancia ahí, a los habitantes que se encuentran dentro de ese espacio geográfico durante un periodo o durante un año, ¿no? En el año que se está haciendo el análisis. Pero ojo, es muy importante establecer que la tasa de natalidad se considera a los nacidos vivos. Y vuelvo a ser reiterante acá. ¿Por qué? ¿Por qué nacidos vivos? ¿Qué tiene que ver ello, no? Es que muchos nacimientos pueden conllevar también a la pérdida del bebé, ¿bien?
así que lamentablemente pueden nacer muertos. Entonces a ellos no se los considera, ellos se los consideran otro tipo de cuadro estadístico. Ya solamente se consideran aquellos que nacen con vida. Ya, no es que no se los considere, sino que no es que no sean importantes en todo caso, son importantes, pero no es para el cuadro estadístico de población, ¿no? Que a nosotros nos interesa saber cuánta población existe, cómo está evolucionando. Eso va a otro cuadros estadísticos, como por ejemplo los riesgos de un alumbramiento, ¿no? Ya ese es otro tipo de cuadro estadístico que lo maneja directamente el sistema de salud, por ejemplo. Bueno, entonces, se genera una fórmula donde considera los números de nacidos vivos durante un año, el año que se hace en el análisis en todo caso, entre el número de habitantes que están dentro de ese espacio geográfico por cada 1000 personas, ¿no? Por cada 1000 habitantes nuevamente. Esto va a salir en porcentajes muchas veces. Se puede expresar en porcentajes o simplemente con números enteros, o números, perdón, no necesariamente enteros. Bien, entonces hemos notado que la tasa de natalidad en todo caso ha ido descendiendo, ya acá te decía natalidad, la disculpa del caso, ha ido descendiendo con el pasar de los años. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿por qué ha ido descendiendo? Porque cada vez existe menos cantidad de personas que van a tener, en este caso, hijos. Y claro, ustedes son un ejemplo, por ejemplo, de la realidad acerca de la natalidad de nuestro país. Y no es que sea malo, sino que, o sea, no es que sea malo el hecho de que ustedes desean todavía no tener hijos, no que es una consecuencia de, en este caso, del accionar directamente de nosotros por la demanda laboral que existe muchas veces, ¿no? Por el hecho de querer crecer, en este caso, eh, en un aspecto laboral, en un aspecto económico, en un aspecto educativo. Entonces, al tú preocuparte por un aspecto personal, estás dejando de lado otras, otras prioridades, por ejemplo, otras situaciones, como el hecho de ser papá, el hecho de ser mamá, ¿ya? Entonces, hemos notado que la tasa de natalidad se viene reduciendo todavía décadas más atrás, estamos hablando del año 1972, prácticamente. Hablamos que en el 2007 fue de 2.28 nacimientos por cada 1000 habitantes. O sea que ya hubo en el 2007 una gran reducción de esta población. Bien, hoy en día se puede hablar hasta de 1.5, ¿no? Dentro de la tasa de natalidad. Bien, pero ¿qué está conllevando a que esta tasa de natalidad cada vez sea menor? Porque las personas cada vez quieren tener menor cantidad de hijos. Bueno, esto está asociado muchas veces a la competitividad que hoy en día tienen las mujeres en el campo laboral, ¿no? Años atrás, las mujeres solamente se preparaban pues para atender a su esposo, atender a los hijos, y era su enfoque, ¿no? Llegabas a cierta edad, tenías que casarte necesariamente y comenzar a tener hijos. Ese era el enfoque anterior. Pero hoy en día, bajo el contexto que nosotros nos desenvolvemos, sabemos muy bien que las mujeres podemos tener la capacidad o tenemos la capacidad intelectual de poder ejercer cualquier profesión siempre y cuando nos agrade, al igual que los caballeros, ¿no? Al igual que los varones, pueden también ejercer cualquier profesión que les llame la atención. Bien, entonces la participación de las mujeres hoy en día en el campo laboral ha permitido este gran avance. También hemos notado que existe un mayor nivel de instrucción. El mercado se está volviendo cada vez más competitivo. Y no solamente hablamos desde la perspectiva de una mujer, también desde un varón. Al volverse el mercado más competitivo, al tener ahora participando no solamente varones, sino mujeres también, este mercado competitivo nos demanda formarnos profesionalmente. Ya, crucé la universidad, terminé los 5 años de universidad, todo egresé, tengo mi bachillerato, pero no va a ser suficiente. Tengo que comenzar a buscar especialidades. Ello conlleva nuevamente estudiar, buscar un título, buscar en este caso maestrías, ¿no? Doctorados tal vez. Entonces, ¿por qué hago eso? ¿Por qué quiero tener mayor nivel de instrucción?
porque ello me permite acceder a una mejor remuneración, me permite tener mayor facilidad de encontrar un puesto laboral. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso hace que tú dejes de lado, como le dije hace un instante, el hecho de ser papá, el hecho de ser mamá, porque sabemos que hoy en día es un poco difícil encontrar un trabajo que te dé los ingresos necesarios para vivir holgadamente. Bien, holgadamente me refiero a que al menos puedas garantizar tu canasta básica. Bien, no la canasta básica que el Estado involucra, ¿no? Que hoy en día se dice, ¿no? Que con 1.050 podemos vivir tranquilamente. Eso es una gran falacia, ¿no? Sabemos muy bien que una canasta básica no se basa en 1.050 soles mensuales. Es cada vez más el costo. Entonces, el nivel de instrucción me va a permitir vivir holgadamente conforme vayan pasando los años. Y también otro punto es la planificación familiar, y es seguro que muchos de ustedes de alguna forma lo han pensado, quizás no lo han expresado, pero lo han pensado, ¿no? Algunos han pensado que quizás cuando tengan 30 años, 35 años, recién tener un bebé, ¿no? Algunos te habían indicado, ¿no? Termino la universidad, 5 años más para mí, y recién ahí veo si puedo formar una familia. Eso ya es una planificación familiar, porque tú te estás proyectando qué es lo que quieres lograr para poder solventar, ¿no? Las necesidades de una familia. Sin embargo, también hay personas que han pensado simplemente no tener hijos. Y eso es válido. Siempre y cuando seas tú quien tome la decisión, no hay ningún problema. Pero eso sí, va a afectar de alguna forma tu decisión a la pirámide poblacional, que lo veremos en un instante. ¿Vale? Bien, vamos por acá entonces, borramos este punto. Vamos con la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad viene a ser el número, en este caso, de fallecidos que hay dentro de un territorio durante un año, ¿bien? Por cada 1.000 habitantes también, ¿ya? Como dice acá, ¿no? Se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas dentro de un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, y una estimación de la población expuesta al riesgo a morir dentro de ese periodo. Profesora, dentro de la tasa de mortalidad, que estamos hablando de la población peruana para entender el proceso evolutivo, ¿no? Que tiene esta población, se considera de las personas que fallecen en accidentes, ¿no? Como el choque de un vehículo, un accidente dentro del hogar. No, no se considera. Solamente se consideran las personas que fallecen por alguna enfermedad, ¿bien? ¿Por qué? Porque recuerda que la responsabilidad también del Estado garantizar un buen sistema de salud, aunque eso no es tan real, eso no se asocia mucho a lo que nosotros vivimos, ¿no? Prácticamente creo que todos hemos necesitado en algún momento la atención de algún sistema de salud, ya sea privada no, ya sea salud o el SIS, que son los dos sistemas que existen. Y cuando hemos querido acceder a salud, por ejemplo, nos han dicho dentro de un mes, cuando hemos querido al CIS, hemos tenido que madrugar, hacer una cola larga, y a veces, a pesar de que tú madrugabas, no alcanzabas justamente la cantidad de tickets que se reparten. Entonces, ahí viene el problema. Sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor, pero al menos la distribución de las vacunas que se han ido dando, no solamente con el COVID, sino con otras enfermedades más, han ido reduciendo cada vez la tasa de mortalidad. O sea, mejorando la esperanza de vida de la población, de una forma, por así decirlo. No es la única causa, ¿no? Son varias en realidad las que permiten en realidad mejorar la esperanza de vida, pero es uno de los motores de ello. En la tasa de mortalidad consideramos el número de fallecidos entonces entre el número total de habitantes por cada 1.000 habitantes. Entonces, como vemos acá, la tasa de mortalidad cada vez ha sido menor. Según el 2020, según el censo del 2020 o lo que se pudo estudiar en el 2020, hubo un 5.8% o un 5.8 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Comparado con la década del 40, fue bastante bajo el número de fallecidos. Sí, sabemos muy bien que el COVID ha sido una de las enfermedades que generó un gran caos dentro de nuestro territorio, no solamente dentro de nuestro territorio, sino a nivel mundial.
pero modificó ligeramente este cuadro, ¿ya? Modificó ligeramente este cuadro. Bien, es por si acaso, estamos tomando en cuenta según el INEI, por si acaso, ¿ya? Entonces, si lo comparamos con décadas anteriores, hemos notado que se ha ido reduciendo cada vez más. ¿Qué conllevó ello, no? ¿Qué ha generado la reducción? Bueno, la causa de la reducción es el acceso a un servicio de salud. Recordemos nuevamente, nuestro sistema de salud no es el mejor en nuestro país, no es el mejor de Sudamérica. Tenemos un claro cuadro estadístico de contagios y asimismo de fallecidos a nivel de América, que hemos tenido bastante alto nosotros, ¿no? A nivel sudamericano hemos sido uno de los primeros. Pero bueno, pero el acceso a estos medicamentos ha permitido que de alguna forma se reduzca el número de fallecidos de nuestra población. Acceso a boticas, por ejemplo, si comparamos la década del 40 con la década actual, vamos a notar una gran diferencia. Antes, para acceder a un medicamento, tenía que irme hacia el centro, ¿no?, de la ciudad para ahí encontrar una farmacia y poder acceder a un medicamento. Hoy en día, donde vivimos, quizás muy alejado de la zona céntrica, pero encontramos varias farmacias, no solamente farmacias, sino boticas también. Y podemos encontrar medicamentos en todas ellas tranquilamente, ¿ya? A excepción de enfermedades que sí son lugares estratégicos, ¿no? Enfermedades como cáncer, eso sí se limita hacia otros puntos estadísticos, ¿ya? Incremento de la esperanza de vida. Bueno, cuando se habla de esperanza de vida también es un dato muy, muy extenso, porque no solamente se habla de la cantidad de, perdón, no solamente se habla la reducción del número de fallecidos, sino también se habla de los años que se espera que un poblador tenga. También tiene que estar influenciado la alimentación, y también dentro de lo que es la tasa de mortalidad, la reducción, también tiene que ver con el acceso a los servicios, ¿no? Agua potable, lo que es el desagüe. Sí, una persona puede vivir sin luz, ¿ya? Tú puedes vivir sin luz, pero si no tienes el sistema de saneamiento, estamos hablando de agua potable y desagüe, es bastante probable que tu esperanza de vida se reduzca, porque te has expuesto a muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, la causa de que muchas enfermedades no se desarrollan dentro de nuestra sociedad es justamente por el sistema de saneamiento, aunque falta mejorar todavía y ampliarlo a otros pobladores. Bueno, entonces, también los programas que han generado, pues, el alcance a alimentos, por ejemplo, ¿no?, antes llamados como comedores populares, hoy en día le llaman las ollas comunes, han facilitado que el poblador tenga acceso a alimentos. Ayudó mucho a ello. Y si un poblador se alimenta, tiene mejor sistema inmunológico. Si accede a medicamentos a la edad que le corresponde, por ejemplo, ¿no?, los niños desde que nacen reciben medicamentos hasta los 5 años aproximadamente, y es necesario que todo niño reciba esos medicamentos. Profesora, no, pero ¿por qué? ¿Por qué va a recibir un niño? No, mejor dejemos que él solito se vaya adaptando. Puede ser posible que el niño se adapte, pero no tiene las defensas necesarias. Por ende, hasta una pequeña gripe, que para nosotros es algo simple, que no nos causa mucho problema, que por ahí, que nos molesta un poquito la nariz, que nos da un poquito de estornudos, ¿no? Y que lo pasamos como algo normal, ¿no? A un bebé que no tiene las defensas, les da les da gripe, pues lamentablemente simplemente puede conllevarle hasta la pérdida de la vida. Es una situación bastante crítica, en realidad. Bien. Entonces, por eso es necesario que todos nosotros recibamos desde nuestro primer día de vida, día de vida no, sino desde que nacemos, desde el primer momento, recibamos nuestras vacunas correspondientes, ¿no? Bien, todas estas modificaciones, en el caso de la mortalidad que se ha reducido, el hecho de que sigan naciendo niños, genera una modificación en la tasa de crecimiento. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Es un indicador que nos dice cómo va incrementando, disminuyendo la población de manera natural o también de manera social. ¿Listo? Bueno, en la actualidad nuestra tasa de crecimiento se está reduciendo. O sea, seguimos teniendo mayor población, se sigue incrementando la población,
Pero si lo comparamos nuestra tasa de crecimiento con años pasados, cada vez es menor. Y es porque, claro, cada vez menos personas tienen hijos, también menos personas fallecen, entonces la aceleración es cada vez menor. Existen dos maneras de analizar la población, dos maneras de analizar la tasa de crecimiento. Tenemos la tasa de crecimiento natural o vegetativo, donde tú vas a considerar el número de niños, el número de nacimientos, ¿ya? El número de nacimientos menos el número de fallecidos, o sea, la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Eso es lo que vamos a considerar. Y en la tasa de crecimiento real o social se considera la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, pero a ello se suma el saldo neto migratorio. Profesora, ¿qué es el saldo neto migratorio? El saldo neto migratorio involucra los inmigrantes, bueno, en realidad de manera contraria, ¿no? Inmigrantes o inmigrantes son los que ingresan al territorio menos los emigrantes. Los emigrantes son los que salen del territorio. Entonces, esta diferencia nos permite obtener el llamado saldo neto, que puede ser positivo, puede ser negativo. Claro, si son más los que ingresan que los que se van, saldo positivo. Si son más los que se van que los que ingresan, saldo negativo. Bien. Bueno, podemos notar entonces acá nosotros en este cuadro estadístico, y justamente lo que dice el párrafo anterior, es cómo la tasa de crecimiento cada vez está siendo menor. Vemos que desde el 1961 fue la última crecida, pero a partir de ahí hacia los años posteriores hemos notado cómo esta ha ido descendiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas deciden tener menor cantidad de hijos. Entonces ahí está. Tenemos la tendencia de cada vez que se reduzca. Tenemos la tasa de crecimiento, miren, hemos notado que la tasa de crecimiento más alta la encontramos en la zona de Madre de Dios y al igual que en la zona de Arequipa. Mientras que la tasa de crecimiento negativo lo tenemos en Huancavelica y en Pasco. O sea, la menor tasa de crecimiento, Huancavelica y Pasco. Los dos tienen negativo. ¿Ya? Claro, es la zona andina, pues. La zona andina está teniendo la tendencia, de que las personas salen de ahí, ¿no? A diferencia de la zona costera. ¿Cuáles pueden ser las causas de la variación de la tasa de crecimiento? Bueno, son muchas causas en realidad, ¿no? Puede ser el número de fallecimientos, puede considerarse la cantidad de niños que están naciendo. También se puede considerar el proceso urbanístico. Podemos considerar el rol de la mujer hoy en día. Recordemos que la mujer ya no solamente, su visión ya no solamente es formar un hogar. Bueno, algunas chicas pueden tener todavía esa visión, ¿no? De formar un hogar, casarse, tener hijos, dedicarse a la crianza de sus hijos, y está bien, pero también hay mujeres que se están dedicando hoy en día directamente a lo que es el aspecto laboral. Y saben muy bien, ¿no? Que tener la responsabilidad de un hijo involucra pues poner pausas a su avance académico, a su avance profesional, ¿no? O laboral, y por ende deciden simplemente todavía pausar el hecho de tener hijos. ¿Ven? Entonces, eso, la participación de la mujer en el ámbito laboral, educativo, político, social, hace que de alguna forma también pause ello. Pero no solamente es eso, sino también, ¿no? La participación hoy en día de que en pareja se habla mucho de la planificación familiar. Antes, hablar de una planificación familiar a veces era visto como un tabú dentro de una familia, que no era posible, ¿no? Que una pareja hable de planificación familiar, que tuviesen los hijos que en este caso, que la vida les quería dar, ¿no? Pero hoy en día sabemos que es bastante, en este caso, importante también tener una planificación de cuántos hijos tener, también evaluando la situación económica, porque es una gran responsabilidad tener a un niño, ¿no? A nivel educativo también, los jóvenes, los varones también, al igual que las señoritas, están estudiando, y debido a la competitividad que tiene el mercado, cada vez dejan de lado, ¿no? Esta parte de ser padres o madres a temprana edad, ¿no? Y lo posponen. La migración interna
también puede ser otras causas. Sabemos que en las zonas andinas tienen carencia de servicios básicos, la educación todavía sigue siendo muy básica. Entonces los niños, los jóvenes quieren buscar nuevas oportunidades y abandonan su lugar de residencia por ir a zonas que tengan mayor acceso a ellas, ¿no? O que les permita mayor acceso a ellas. Por eso existe una tasa de crecimiento negativo en este caso. Bien, vamos a hablar de la estructura demográfica. Recordemos que la pirámide poblacional involucra lo que hemos estado viendo hace un instante. Involucra la cantidad de personas según el rango de edad. Por ejemplo, la tasa de nacimiento vamos a considerarlo justamente en la parte de la base. Hemos dicho hace un instante que la cantidad de niños que nacen cada vez es menor. Por ende, vemos que la pirámide poblacional cada vez en la base es más reducida. Pero bueno, antes de comenzar a analizar ello en todo caso, profesora, ¿qué es una pirámide poblacional? Una pirámide poblacional es un tipo, una gráfica en realidad, donde tomamos en consideración ciertos rangos de edad, desde los 0 años hasta la máxima edad que se registre dentro de nuestro territorio. Lo separamos en dos sexos, varones y mujeres, de nacimiento en este caso, y bueno, dentro de ellos se establecen ciertos rangos, ¿no? Según la edad y según el sexo se le va estableciendo cada rango. Acá tenemos dos rangos comparativos, el rango del censo del 2007 y el rango del censo del 2017. Eso es muy importante entonces, porque nos permite, esta pirámide nos permite comparar dos censos distintos y ver qué ha pasado con la población. Algo que hemos notado, como te dije, es que la población femenina sigue siendo superior a la población masculina. Claro, es que hubo un tiempo donde la población femenina se comenzó a reducir, y eso era porque existían oportunidades en el extranjero, lo cual hizo que mayor población femenina se movilizara, porque ellas tenían las posibilidades de poder encontrar un puesto laboral. Profesor, ¿y por qué? Porque recordemos que en el extranjero se querían mujeres para que cuidaran niños, cuidaran ancianos. Más que nada por una una creencia en que las mujeres tienen mayor capacidad para poder cuidar de otra persona, ¿no? Los varones no lo han desarrollado muy bien, pero sabemos muy bien en la actualidad que ambos pueden desarrollar los mismos deberes. Pero bueno, era lo que demandaba el extranjero en todo caso. Entonces las mujeres son las que decidían salir del territorio nacional ante la crisis económica y buscar estas oportunidades. Pero con el tiempo hemos visto que en el extranjero también las crisis económicas han comenzado a afectarlas. Y ello ya no ha generado demanda poblacional femenina y por ende se han ido quedando. Y eso ha ido modificando la distribución poblacional, haciendo que hoy en día tengamos 50.8% de mujeres y varones un 49.2%. Los departamentos que tienen mayor concentración femenina, Lambayeque, Huancavelica y Lima. Y los que tienen mayor concentración masculina, Madre de Dios, San Martín y Tumbes. Bien. Ahora, por rangos de edad, encontramos que entre los 0 y 15 años, en este caso la base, se concentra un 26.4% de la población peruana. O sea, seguimos teniendo una pirámide progresiva, una pirámide poblacional progresiva, o sea, base amplia, cúspide angosta. Pero lamentablemente esto se está reduciendo porque hay menos cantidad de nacimientos. Y eso está modificado por la tasa de natalidad directamente. El segundo rango de población es entre los 15 y los 65 años. Tenemos ahí un 65.2% de la población peruana. Y es ahí donde se concentra la población económicamente activa. Podemos hablar de que ahí se encuentra la población joven y joven adulta, ¿ya? O adulto joven en todo caso. Ellos son los que son parte de la población económicamente activa, los que garantizan la economía del país, ¿ya? Ellos los que contribuyen todavía con los que pago de impuestos y eso genera pues los diferentes proyectos sociales que se dan en nuestro territorio. Y de 65 más, un 8.4% de la población. O sea, la esperanza de vida en la población peruana se está incrementando cada vez más, ¿ya? Tenemos hoy en día un 8.4% de la población peruana, entonces, dentro de dicho rango. Entonces, como vemos acá, nuestra población, nuestra pirámide poblacional sigue siendo progresiva. Y acá les estoy mostrando justamente los tipos de pirámides.
Nosotros tenemos todavía progresiva o también le llaman forma de pagoda. ¿Listo? Los países ya desarrollados, que la población se enfoca mucho en sí mismo y ya no tanto en formar una familia, ¿no? Países europeos, por ejemplo, tienen una pirámide regresiva. ¿Eso es malo? Sí, porque una pirámide regresiva quiere decir que tengo mucha población adulta y adulto mayor, pero yo no tengo niños. Y eso en el futuro va a afectar, porque en el futuro ya no va a haber mano de obra, porque los niños que son, perdón, las personas que son niños ahora, en un futuro, 15 años después, serán parte de la población económicamente activa y son los que darán el ingreso a los países. En una pirámide progresiva, normalmente su característica es que es un país que está en vías de desarrollo, ¿ya? Bueno, nosotros estamos en ese proceso de vías de desarrollo, o también podemos decir que ahí predomina la población joven, ¿ya? Bueno, acá dice, ¿no? Países menos desarrollados. En el caso de nosotros estamos en vías de desarrollo. Países desarrollados, tanto la base como la cúspide tienen casi esa simetría, o sea, desde la base hasta la población adulta, adulto mayor, tiene casi la misma simetría, por eso le llaman pirámide estacional o de campana. Ahí hay un incremento de esperanza de vida, se comienza a notar la disminución de la natalidad, pero hay un equilibrio entre los ancianos y los adultos. Países en desarrollo, dice. Nosotros estamos yéndonos a ese tipo de modelo. Y los países, ya como dije, regresivos son los que tienen población adulta, sobre todo, ¿no? Envejecimiento poblacional. Bien, esperemos entonces que eso no suceda con nuestro territorio, porque es importante que existan nacimientos para garantizar, en este caso, la existencia de nuestro territorio. Porque si toda la población comienza a volver adulto, adulto mayor, o adulto mayor en todo caso predomina, la economía del país también se va a ver afectada. Bien, jóvenes, entonces hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Agradecerles por su presencia y su participación, y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo.